Lo que estás a punto de entender no cambia a las mujeres, te cambia a ti. Porque el error no está en lo que haces, está en desde dónde lo haces. Durante años muchos hombres han sido entrenados para creer que el amor se gana, que si das más, recibes más, que si eres correcto serás elegido. Pero la realidad psicológica es más incómoda. El ser humano, no solo la mujer, no se apega a quien más da, se apega a quien activa su mundo interno. Y ahí es donde casi todos fallan. Piensa en esto. Un hombre que lo entrega todo desde el inicio, no está amando, está negociando, está diciendo sin palabras, voy a darte todo esto para que no me abandones, y eso cambia completamente la energía, porque ya no es elección, es dependencia disfrazada de amor, y la mente emocional lo detecta al instante, no lo analiza, lo siente. Por eso un hombre puede hacer todo bien y aún así perder, porque el problema nunca fue el comportamiento, fue la posición interna. Cuando un hombre necesita ser validado, cuando necesita que ella lo elija para sentirse suficiente, cuando su estado emocional depende de su respuesta, deja de ser una opción atractiva, se convierte en una carga invisible, no porque sea débil, sino porque ha puesto su centro fuera de sí mismo, y eso genera una reacción automática, distancia, no consciente, no planeada, pero inevitable. Ahora observa el contraste. Un hombre que tiene dirección no busca impresionar. Un hombre que tiene propósito no necesita demostrar. Un hombre que se elige a sí mismo no persigue aprobación. Y eso crea algo muy específico en la mente femenina. Tensión emocional. No ansiedad, interés. Porque hay algo en juego. Hay incertidumbre. Y donde hay incertidumbre, la mente se involucra. Empieza a pensar, a interpretar, a sentir más. Eso es lo que muchos llaman química. Pero en realidad es activación emocional, y esa activación no nace de lo que das, nace de lo que eres cuando no estás intentando ser elegido. Aquí es donde aparece la trampa más peligrosa, la trampa de demostrar. El hombre siente atracción, y en lugar de profundizar en sí mismo, empieza a proyectarse hacia afuera. Más mensajes, más disponibilidad, más esfuerzo. Cree que está construyendo conexión, pero en realidad está eliminando tensión. Y sin tensión, no hay atracción sostenida, porque la atracción necesita espacio para crecer, necesita distancia psicológica, necesita que no todo esté resuelto desde el inicio. Cuando todo está dado, no hay nada que descubrir, y lo que no se descubre no se valora. Esto explica algo que duele aceptar. No perdiste por ser demasiado bueno, perdiste por no tener límites, porque ser bueno sin estructura es invisible, no genera respeto. No genera deseo, genera comodidad. Y la comodidad no enamora, solo mantiene. Por eso tantas relaciones se vuelven planas. No hay conflicto, pero tampoco hay vida. Ahora, hay algo más profundo todavía. La mujer no está evaluando solo lo que haces, está evaluando qué tan firme eres cuando las cosas cambian, porque en algún punto siempre cambian. Ella se distancia, se enfría, duda. Y en ese momento ocurre la verdadera prueba. No es una prueba consciente, pero es real. Tu reacción define todo. Si persigues, pierdes valor. Si reclamas, pierdes control. Si te derrumbas, confirmas su miedo. Pero si te mantienes, presente pero no necesitado, interesado pero no dependiente, abierto pero no disponible sin límites, comunicas algo sin decirlo. Yo estoy bien, contigo o sin ti. Y eso no aleja, eso atrae, porque elimina la presión, y al eliminar la presión aparece algo clave, la elección genuina. Ella ya no siente que tiene que quedarse, siente que puede elegir quedarse, y esa diferencia lo cambia todo, porque el amor real no crece bajo presión, crece bajo libertad emocional. Ahora entiende esto con claridad. Las señales mixtas no son caos, son información. Cuando una mujer se acerca y se aleja, no está jugando contigo, está respondiendo a lo que siente en distintos momentos. Cuando siente conexión, se acerca. Cuando siente falta de emoción, se distancia. No es inconsistencia lógica, es coherencia emocional. El problema es que el hombre interpreta eso desde el ego, se lo toma personal, intenta corregirlo, intenta arreglar lo que siente ella, y en ese intento empeora todo, porque refuerza la idea de que él depende de su respuesta. Y la dependencia apaga la atracción.
Aquí es donde ocurre el cambio real, no cuando aprendes qué decir, sino cuando dejas de necesitar decir algo para sostener valor, no cuando controlas la situación, sino cuando te controlas a ti mismo dentro de ella. Ese es el punto: autocontrol, dirección, identidad. Sin eso, cualquier técnica falla. Con eso, casi no necesitas técnicas, porque tu presencia comunica lo que otros intentan fingir. Y eso se siente. Siempre se siente. La mayoría de hombres quiere respuestas externas, frases, estrategias, atajos. Pero el cambio real es interno, es incómodo, es lento, pero es definitivo. Porque cuando dejas de construir tu valor en función de una mujer, dejas de perderte en ella. Y cuando dejas de perderte, empiezas a volverte a alguien que no se reemplaza fácilmente. Ese es el punto al que casi nadie llega. Y cuando llegas, todo se simplifica. No porque las mujeres cambien, sino porque tú ya no operas desde la necesidad. Y eso lo cambia todo. Ahora viene la parte que casi nadie quiere escuchar, porque exige responsabilidad. Hasta ahora entendiste qué genera atracción, pero falta algo más importante. ¿Por qué la pierdes, incluso cuando ya la tienes? La mayoría de hombres cree que el problema está en el inicio, en cómo atraer, en cómo gustar, pero la verdad es otra. El verdadero error aparece después, cuando ya hay conexión, cuando ella muestra interés, cuando sientes que ya es tuya. Ahí es donde todo empieza a romperse. Porque el hombre cambia, no de forma consciente, pero cambia. Baja su nivel, relaja su dirección, deja de priorizar su vida y empieza otra vez a girar alrededor de ella. Al principio era un hombre con propósito, ahora es un hombre disponible. Al principio tenía estándares, ahora tiene miedo de perderla. Y ese cambio, ella lo percibe antes que tú, no con lógica, con emoción. Empieza a sentir menos, no porque hiciste algo mal en concreto, sino porque dejaste de ser quien generaba esa emoción. Y aquí es donde muchos entran en pánico, intentan recuperar lo que se está perdiendo, haciendo más de lo que ya no funciona, más mensajes, más atención, más esfuerzo. Pero eso no revive la atracción, la entierra, porque confirma lo que su mente ya sospecha. Él ya no tiene un centro propio, y sin centro no hay tensión, sin tensión no hay deseo. Esto explica por qué algunas mujeres dicen: antes eras diferente. No están hablando de detalles, están hablando de esencia, de cómo te percibían, de la energía que transmitías sin darte cuenta. Y esa energía no se puede fingir, se construye. Ahora, hay un punto crítico que debes entender. El apego masculino mal gestionado destruye la atracción. No el apego en sí, sino cómo lo expresas. Cuando un hombre se apega desde la escasez, empieza a buscar seguridad constante. Necesita respuestas rápidas. Necesita validación, necesita sentir control, y eso genera presión. No una presión visible, pero sí emocional. Ella empieza a sentir que cualquier cambio suyo afecta demasiado, que cualquier distancia provoca una reacción, y eso la desconecta, porque nadie quiere sentirse responsable de la estabilidad emocional de otro adulto. Por eso se aleja, no porque no le importes, sino porque empieza a perderse a sí misma en la dinámica. Y eso activa su instinto de protección, distancia, silencio, duda. Y el hombre al ver eso intensifica su conducta, persigue más, pregunta más, insiste más, sin darse cuenta de que está acelerando el final. Este ciclo es el mismo en miles de historias, y siempre tiene el mismo origen: falta de identidad sólida. Porque cuando un hombre sabe quién es, qué quiere y hacia dónde va, no entra en pánico tan fácil. Siente, pero no se desborda. Quiere, pero no se abandona. Se involucra, pero no se pierde. Y eso cambia completamente la dinámica. Ahora escúchalo bien. La atracción no se mantiene con esfuerzo, se mantiene con consistencia interna. No tienes que hacer más, tienes que ser estable en quien eres, porque lo que enamora al inicio es lo mismo que sostiene a largo plazo. Pero la mayoría traiciona eso, por miedo. Y el miedo siempre se nota. En los silencios incómodos, en las respuestas apresuradas, en la necesidad de definir todo. Ahora hablemos de algo que pocos entienden: el valor percibido. No es lo que tú crees que vales, es lo que proyectas sin intentar convencer. Un hombre puede tener éxito, dinero, físico, y aún así proyectar bajo valor. ¿Por qué? Porque su comportamiento comunica necesidad,
y la necesidad invalida cualquier atributo externo. En cambio, un hombre promedio pero firme, claro, enfocado, puede generar una atracción mucho más profunda, porque su valor no está en lo que tiene, está en cómo se sostiene a sí mismo, y eso es lo que realmente se siente. Aquí aparece una verdad incómoda. No puedes negociar el deseo. Puedes negociar acuerdos, tiempo, compromiso, pero no deseo. O está o no está. Y cuando no está, forzarlo solo genera rechazo. Por eso insistir rara vez funciona, porque la atracción no responde a la lógica, responde a la emoción, y la emoción cambia con la percepción, no con la presión. Entonces, ¿qué haces cuando sientes que ella se aleja? La respuesta no es perseguir, tampoco ignorar de forma estratégica, es volver a ti, a tu eje, a tu vida, a lo que estabas construyendo antes de conocerla, no como técnica, sino como verdad. Porque si tu vida se desarma cuando alguien se va, el problema no es la pérdida, es la estructura. Y eso es lo que debes reconstruir. Desde ahí todo cambia. Tu comunicación cambia, tu energía cambia, tu forma de relacionarte cambia. Y lo más importante, dejas de ver a la mujer como el centro. Empiezas a verla como parte de tu vida, no como el significado de ella. Y eso libera, a ti y a ella. Porque ahora no estás intentando retener, estás eligiendo. Y cuando eliges desde la abundancia interna, no necesitas convencer, solo necesitas observar quién suma, quién resta, quién está alineada contigo y quién no. Esa claridad elimina el sufrimiento innecesario, porque ya no interpretas todo como pérdida, lo ves como filtro, como dirección, como ajuste. Y ahí es donde ocurre el cambio real. Dejas de preguntarte, ¿por qué no fui suficiente? Y empiezas a preguntarte, ¿esto realmente es lo que quiero? Esa es la pregunta que define a un hombre, no desde el ego, desde la conciencia, porque al final no se trata de entender a todas las mujeres, se trata de entenderte a ti lo suficiente como para no perderte en ninguna. Cuando logras eso, dejas de perseguir amor y empiezas a construir una vida donde el amor correcto llega sin forzarlo. Y cuando llega, no lo sostienes con miedo, lo sostienes con presencia, sin apego destructivo, sin necesidad de control, sin perder tu centro. Ahí es donde todo encaja y ya no hay confusión, solo elección.